Si hablamos de la guarda y custodia de los hijos, de las pensiones alimenticias o el régimen de visitas y convivencia, de todos estos conflictos que derivan del divorcio o la separación, ¿qué cree usted que sea más efectivo? ¿Ir a un juzgado o visitar un centro de mediación? Hoy vamos a hablar de este tema que, por cierto, es parte de los cursos de actualización en materias mercantil, civil y familiar impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal. Soy Verónica González. Comenzamos. Y para hablar precisamente sobre mediación en materia familiar, hoy se encuentra con nosotros el magistrado Fernando Rangel Ramírez. Él es egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, de la máxima casa de estudios, la UNAM. Fue oficial judicial, actuario, secretario de juzgado y de tribunal, designado juez de distrito en el año 2002 y desde el 2011 ocupa el cargo de magistrado de circuito. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí nuevamente. Nos da mucho gusto que nos acompañe en el programa para hablar sobre este tema que seguro es de gran interés para la sociedad. Se trata de la forma en que se pueden resolver los conflictos en un ámbito que pues, todos estamos involucrados, ¿no? Claro. La familia. ¿Qué es la mediación, magistrado? La mediación es un medio alternativo de solución de controversias. Esto es que se puede llegar a solucionar un conflicto que existe, en este caso, entre los miembros de la familia, sin necesidad de acudir ante un juez de lo familiar. ¿Qué tipos de asuntos? Para la mediación, ¿O qué conflictos, no? Claro, para la mediación puede ser cualquier clase de conflicto, en este caso familiar, que se trate que verse sobre derechos que no sean disponibles de las partes. Esto es temas como patria potestad, como el derecho, por ejemplo, a percibir alimentos de menores de edad, no pueden ser materia de o el divorcio mismo, no pueden ser materia de mediación. Pueden ser materia de mediación visitas y convivencias, monto de pensiones alimenticias, guarda y custodia. Temas como esos en donde las partes pueden llegar libremente a un acuerdo son los que pueden ser materia de mediación. Es decir, como ya los derivados, pongamos como un ejemplo, ¿no? Es un divorcio. Ajá. En este caso, ¿qué es lo que sí se puede llevar a la mediación, como nos decía, y qué es lo que se va a resolver siempre en un juzgado? Así es, ante el juez se va a resolver el tema del divorcio. Si las partes insisten en esa situación, el juez decretará el divorcio y las partes voluntariamente podrán acudir ya sea al Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México o ante un mediador privado, precisamente a solucionar todos los conflictos inherentes a esa disolución del vínculo. Eso se da en el ámbito que le decimos local, en el foro común. Así es, el foro común, así es. Descríbanos un poco para quienes afortunadamente no han vivido esa situación y no están en ese conflicto, cómo se desarrolla esta tarea de la mediación. Esta tarea de la mediación se lleva a cabo a través de profesionales, ya sea adscritos a los órganos jurisdiccionales, en este caso los actuarios fungirían como tal, los secretarios conciliadores, llevan a cabo esta función de antes de que se pase a la etapa contenciosa del procedimiento, tratan de avenir a las partes de que lleguen a un arreglo voluntario entre ellas. Se les invita en todo caso también a acudir al centro de mediación. Este es un centro de justicia alternativa que depende del Tribunal Superior de Justicia, en donde las partes pueden acudir precisamente. El mediador es una persona que no proporciona soluciones. Eso es muy importante. Así es, la solución la van construyendo las partes. El mediador lo que va haciendo es escucha las posiciones, va haciendo anotaciones respecto de los puntos concretos, de tal manera que solamente lleva de la mano a las partes para que éstas, si lo deseen, puedan llegar a un arreglo de conciliación. De ser así, firman un acuerdo y ese acuerdo de voluntades tiene la fuerza de una sentencia en calidad de cosa juzgada. ¿Cómo? ¿Por qué tiene esa fuerza o en qué consiste esa calidad del acuerdo? Claro, porque al tratarse de derechos disponibles entre las partes y estar diseñado este método alternativo de solución de conflictos, precisamente que las partes se construyan, ya valga la expresión, un traje a la medida, la ley desde el artículo 17 constitucional establece la existencia de este tipo de medidas alternativas. Entonces la ley sanciona estos arreglos en calidad de cosa juzgada. Las partes llegan a una solución amistosa, hacen los arreglos suficientes, se firma, se lleva a cabo el acuerdo, que es una especie de contrato, y entonces se da fe a través del mediador de que este acuerdo de voluntades fue hecho ante él, que proviene de las partes, y entonces solamente queda ya su ejecución, en este caso voluntaria, y si alguien incumple, se puede incluso llevar a cabo su ejecución forzosa. Justo eso le iba a preguntar, ¿qué pasa
si alguna de las partes no cumple, pensando quizás en que como no se trata de una resolución de un juez, solamente fue un acuerdo amistoso, estaban sentados, finalmente están en otro escenario, no están en un juzgado, no está todo tan solemne, ¿no? Están en una mesa propiamente de diálogo. ¿Qué es lo que sucede? Así es. En este caso, bueno, precisamente es un ámbito que evita todas las formalidades que lleva a cabo un juicio, la terminología técnica, los plazos, las cargas inherentes a todo lo que es un juicio. Lo que se busca precisamente es eso, que las partes se sientan en un ánimo de libertad, que expongan cuál es su problemática, y aquí lo que debe de imperar siempre, uno de los principios, es la voluntariedad, esto es, que medie la voluntad de las partes. Y algo de la mano de este principio es la buena fe. La buena fe con que las partes deben de acudir a este centro de justicia alternativa y en su caso conducirse haciendo recíprocas concesiones. Bueno, a mí me interesa este punto, pero sé que a mi contraparte le interesa este otro, entonces podemos hacer concesiones mutuas de tal manera que se trate de ganar-ganar. Entonces, precisamente por eso la ley establece que este tipo de acuerdos, cuando ya son ratificados ante las partes, ante el mediador, se eleven a categoría de sentencia en calidad de cosa juzgada. Si se llega a incumplir, hay acuerdos de mediación que las propias partes pueden pactar, que en caso de que exista algún incumplimiento, antes de acudir a la vía contenciosa, esto es ante el juez para obligar una ejecución forzada, podamos llegar nuevamente a otro procedimiento de mediación, y en este caso se llama remediación. Se puede llegar a esa remediación o en su caso, si no se acuerda esta última parte, se puede ya ir en vía de apremio directamente ante el juez para ejecutar ese convenio. ¿Por qué debemos como sociedad apostarle a resolver nuestros problemas a través de estas soluciones alternas, ¿no? Para no llegar a un juzgado? Y se lo pregunto a un juzgador, ¿no? Claro. Que finalmente día a día y que su pasión es por impartir justicia, por resolver los asuntos en un tribunal, pero ¿por qué deberíamos buscar resolver nuestros asuntos antes? Porque muchas veces en el litigio lo que convergen es temas de orgullo, de soberbia, a veces la pasión humana que mueve tanto el ánimo de la persona, lleva a perder objetividad muchas veces. Ya en el juicio lo que se pretende más que ganar es ver qué tanto fastidia a mi parte contraria. A través de estos métodos alternativos lo que se pretende es, sin eliminar la digna labor que llevan a cabo innumerables abogados privados, se trata de reducir costos, tiempo, esfuerzo, que las partes en un ámbito de buena fe y de cara a cara con su contrario se planteen directamente cuáles son las inquietudes que tienen. La experiencia nos señala que en muchos litigios la realidad es que muchas veces la parte directamente desconoce qué es lo que el abogado está pidiendo en el juicio. Y muchas veces esta persona dice, es que yo nada más quiero esto. Y en la demanda aparece una petición mucho más grande. Y la parte contraria, pues evidentemente aprovecha y se va con todo. Entonces es evitar este ámbito litigioso, que además consume mucho tiempo. Los órganos jurisdiccionales dinero y esfuerzo. Así es, están saturados de trabajo. Entonces estos métodos alternativos pretenden beneficiar de esa manera a la población, que encuentren soluciones hechas a la medida, que se atienda de primera mano la voluntad que ellos están planteando, que negocien directamente entre ellos para llevar a cabo este acuerdo de mediación y en su caso evitar todo el plazo y la tramitología que implica todo un juicio con los gastos inherentes, porque insisto, si bien es cierto el abogado cobra y hace una labor digna, lo cierto es que muchas veces lo que se llega a ganar, si es que se recupera, porque la sentencia puede condenar a algo, al cumplimiento de algo, el problema luego viene en la ejecución. Claro. De nada sirve a veces obtener una sentencia que recoja todas mis pretensiones si en la realidad de los hechos difícilmente lo voy a poder materializar, porque mi parte contraria a lo mejor no tiene la posibilidad de cómo. O no está dispuesta a cumplirlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre mediación en materia familiar. Regresamos. Rápidamente vamos a ver lo que ocurre en las aulas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy, mediación en materia familiar.
Inició el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. 873 alumnos toman clases en las aulas de la Escuela Judicial. Mi interés es prepararme para hacer carrera judicial. Hay dos maneras de llegar a ocupar puestos de carrera judicial. Uno es el examen de aptitud, ya sea también para actuario o para secretario, y otra forma que yo considero que da cimientos y bases fuertes para construir una carrera judicial más sólida y pues incluso más efectiva, pues es el curso básico de formación. Para tomar el curso, deben aprobar un examen de admisión sobre conocimientos básicos y generales en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Juicio de Amparo, Derecho Civil, Mercantil, Penal, Administrativo, Fiscal, Laboral, Ortografía, Redacción y Ética. El curso está destinado para el desarrollo adecuado de habilidades argumentativas, tanto en sus vertientes lógicas como retóricas y pragmadialécticas en argumentación. Es decir, lo que buscamos en este curso es que los alumnos tengan una comprensión del razonamiento práctico y jurídico. Para ser secretario del Poder Judicial de la Federación, es necesario contar con título de licenciatura en Derecho y cédula profesional. Para inscribirse en el curso, debe tener experiencia profesional de 3 años, contada a partir de la fecha en la que se aprobó el examen profesional de la licenciatura en Derecho y experiencia mínima de 3 años en un puesto del Poder Judicial de la Federación. Estamos viendo cuestiones éticas, filosóficas de argumentación, un poco de lógica, pensamiento crítico, que creo que nos van a ayudar a tener como un panorama más amplio al momento de juzgar y poder aplicar mejor a los casos de las personas que vienen a solicitar la justicia aquí. Ya estamos de regreso conversando con el magistrado Fernando Rangel sobre la mediación en materia familiar y nos comentaba qué ocurre cuando ya las partes llegan a un acuerdo, está el mediador, lo firman, nos decía usted, a veces si no se cumple, ¿no? Se pasa ya a la parte judicial. De la ejecución, así es, ante el juez. Sí, vamos, aquí es bien importante señalar, este procedimiento de mediación solo tiene éxito cuando las partes realmente tienen la voluntad y la buena fe de someterse a ese procedimiento y de cumplir con lo que ahí se pacte. Porque de lo contrario también tristemente se utiliza como un instrumento más para alargar la solución del asunto. Precisamente por eso es importante que esta clase de convenios tengan calidad de sentencia en calidad de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque permite que de inmediato el juez pueda despachar ejecución respecto del incumplimiento a estos convenios. Ahora, lo que se acuerda en esos convenios puede traer ciertas dificultades porque no solamente puede ser el pago de ciertas cantidades, sino implica el cumplimiento de ciertas obligaciones. Pueden ser temas sobre convivencia, sobre monto de pago de alimentos, sobre guarda y custodia. El problema es que en la vía de los hechos o a veces la familia o algunas amistades influyen en las decisiones que las personas van tomando y esto dificulta eventualmente el cumplimiento de esos convenios. Entonces es donde ya se tiene que acudir a lo que inicialmente las partes querían evitar, que era llegar ante el juez, pero de otra manera, si no hubiera este apoyo por parte del juez para ejecutar estos acuerdos, pues difícilmente sería realidad lo que ahí se pactó. Una ventaja es que los mediadores tienen esta capacitación y este desarrollo de habilidades estratégico, ¿no? Porque a veces las familias, los conflictos que se dan en el seno de la familia solo necesitan la orientación, ¿no? Para que se puedan comunicar las partes. ¿Quiénes son estos especialistas, estos mediadores? ¿Son funcionarios del propio tribunal, o sea, parte del Poder Judicial de los estados, o puede ser una mediación privada, digamos? Puede ser de ambos. En este caso, en el ámbito local, es el Centro de Justicia Alternativa, en este caso de la Ciudad de México, quien se encarga de la capacitación y en su caso certificación de los profesionistas que van a desempeñarse como mediadores. Pueden ser desde el ámbito público y están adscritos a los órganos jurisdiccionales y la ley de medios, la ley que regula precisamente esta mediación a nivel local establece que son los actuarios y en su caso los secretarios conciliadores los que pueden llevar a cabo esta función de mediación, específicamente los actuarios, pueden llevar a cabo esta función de mediación al interior del órgano jurisdiccional. También el propio artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles que regula los juicios de materia familiar prevé que el juez invitará a las partes a que acudan al Centro de Justicia Alternativa.
En este Centro de Justicia Alternativa existen mediadores profesionales certificados por el propio tribunal que llevan a cabo esta función de manera pública, esto es gratuita, en el Centro de Justicia Alternativa. Si las partes lo desean, este Centro de Justicia Alternativa también certifica a mediadores privados, esto es, pero ya al hablar de privados implica que este mediador debe recibir un honorario por su labor que desempeña. Y en este caso, no obstante que son privados y que reciben una remuneración, se lleva a cabo en una oficina distinta ya en un ámbito estrictamente privado. Pero deben estar certificados. Deben estar certificados por el Centro de Justicia Alternativa. Y los acuerdos que se firman ante este mediador tienen la misma eficacia de sentencia en calidad de cosa juzgada que la mediación pública. Y como estamos hablando de un tema familiar en el que generalmente están vinculados pues, los menores, ¿no? En estos centros que usted mencionaba y que ya son de convivencia, pues ahí están los menores, tienen incluso hasta su espacio, ¿no? Bueno, les dan como su... La justicia alternativa es un centro, pero aparte tenemos el centro de convivencia, que también depende del Tribunal Superior de Justicia, pero es un área distinta. Y sí, se les da ahí un área específica a los papás y o a la familia incluso para que convivan con los niños, siempre en un ámbito amable pero vigilado, porque además están los trabajadores sociales y los psicólogos que están vigilando la forma en cómo se lleva a cabo precisamente esa convivencia, aunque esto ya es con motivo de lo que se acuerda o lo que determina un juez. Magistrado, ¿y usted en su experiencia qué tan efectivos son estos métodos, la mediación en materia familiar? ¿La gente sí está optando por este camino? Bueno, de los encuentros que llegamos a tener con los compañeros jueces familiares y la gente que se dedica a la mediación, nos damos cuenta que gratamente están funcionando estos medios alternativos. Si bien todavía no tienen la fuerza que se pretende que deban de tener, sí están cobrando cierta importancia porque ya es mayor el número de personas que se someten a estos procedimientos voluntarios y se están firmando convenios también de manera importante. Lo cierto es que esto no tiene una estadística todavía que se refleje a Poder Judicial de la Federación o poderes judiciales locales, precisamente porque como son asuntos que se evita la controversia judicial, ya no llegan. Entonces esto lo que pretende a la postre es desahogar a los órganos jurisdiccionales, tampoco se trata de evadir el conocimiento de los asuntos, pero insisto, se trata que las partes cuenten con un método más amable, barato y accesible para ellos. Bien, vamos a una pausa y de regreso nos comenta precisamente pues qué tipos de asunto en materia familiar llegan a los tribunales federales. Claro que sí. Regresamos en un momento. Vamos a ver qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Convocatoria para integrar el Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal. Está dirigida a integrantes del Poder Judicial de la Federación, integrantes de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y especialistas del derecho. Los artículos, notas y comentarios jurisprudenciales deberán enviarse antes del 31 de mayo al correo electrónico stdhig@correo.cjf.gov.mx. Curso de Formación para Actuarios 2019. Está dirigido a miembros del Poder Judicial y a quienes aspiran pertenecer a él. La cita es del 25 de marzo al 17 de junio. Consulte sedes y horarios en www.ijf.cjf.gov.mx. Convocatoria para integrar la edición 47 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. Está dirigida a investigadores del derecho, alumnos de especialidad, maestría y doctorado en ciencias jurídicas. El eje rector es la independencia judicial. Consulte las bases y política editorial en www.ijf.cjf.gov.mx. Qué bueno que sigue con nosotros y estamos en la parte final del programa. Magistrado, entonces, ¿qué clase de asuntos llegan en materia familiar ya a los tribunales federales? ¿No? Decíamos, es un gran avance que no lleguen, que lleguen pocos, porque esto quiere decir que la gente lo está resolviendo a través, por ejemplo, de la mediación, quedando incluso yo creo que más conformes, ¿no?
En la mayoría de los casos, ¿no? Sí, así es, porque ellos tienen la participación directa en la construcción de la solución, entonces pues siempre es más satisfactorio para mí el que yo sepa de antemano qué es lo que voy a obtener o saber que obtuve gran parte de lo que pedí. A lo mejor lo que hacía falta era una negociación más amable y de cara a cara. Exacto. A que una demanda que muchas veces endurece ya la relación que de por sí existe. O que tiene problemas, como decía usted, en el cumplimiento, ¿no? Así es. Que sale, que el juez dice, el papá lo va a ver cada 15 días y saliendo del juzgado la mamá dice, pues no lo vas a ver nunca. A ver si es cierto. ¿No? Sí, así es. Tiene esa ventaja la mediación, ¿no? La gente ya está comprometida con eso. Entonces no llegan muchos casos a los tribunales federales, pero cuando llegan, ¿de qué se tratan? En ejecución, sobre todo, llega el tema del incumplimiento de las pensiones alimenticias o el incumplimiento de los regímenes de visitas y convivencias. Eso es muy, muy claro. O cuando eventualmente las partes, alguien tiene la custodia y unilateralmente decide cambiar de residencia, se va a otro estado del país. Entonces eso dificulta evidentemente el tema de las visitas y convivencias. De esta, hay una forma diseñada en la ley en donde los asuntos que llegan a mediación pueden llegar otra vez al órgano jurisdiccional. Puede ser que las partes primero lleguen al órgano jurisdiccional, entablando su demanda, su contestación, pero en esta audiencia de conciliación lo que hace el juez es invitarlos a que acudan al centro de mediación. Si las partes aceptan, incluso la ley está diseñada para que no corran plazos, esto es, se suspende el procedimiento judicial para que las partes vayan y traten de arreglarse en el ámbito de la mediación. Si se arreglan en el ámbito de la mediación, se da noticia y el juicio concluye. Ahora, si nunca llegaron a juicio, las partes pueden llegar a acuerdo de mediación, ya sea ante mediador privado o ante mediador público, se firma el convenio y si las partes, alguna de ellas llegara a incumplir, es que entonces el asunto llega en vía de ejecución ya ante el órgano jurisdiccional. En amparo conoceríamos nosotros, pero ya hasta que se resolvió un procedimiento completo de ejecución, en esos asuntos. Ya que se agotó, digamos, todo el camino. Todo el procedimiento que tiene que seguir ante el juez de lo familiar. Sabemos que sobre este tema también participó usted en los cursos de actualización en materias mercantil, civil y familiar. Aquí, que se impartió aquí en el Instituto de la Judicatura Federal. ¿Por qué es importante que los juzgadores actualicen sus conocimientos? ¿Qué novedades hay en esa materia familiar? Claro. Yo participé aquí en los cursos de actualización en temas de oralidad mercantil. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, a través de la Tercera Región, y organizó algunos seminarios en donde se expusieron precisamente estos temas y fuimos invitados, tanto un mediador privado como su servidor, a hablar precisamente de estos temas de la mediación. Es importante la difusión. No toda la gente conoce estos métodos alternativos y me parece que, si bien es cierto, todos como gobernados tenemos derecho a tener un juez que resuelva nuestras controversias, lo cierto es que también tenemos derecho a saber que existen otros caminos paralelos que pueden resultar igual o más eficientes que el propio juzgador. Insistir en esta parte de difusión, porque como usted bien lo señala, no toda la gente llega con su abogado y entonces, como decía usted, el abogado le dice, pues le da sus recomendaciones, ¿no? Que pueden ser de muy buena fe, pero quizás lo limita en la parte de sentarse a platicar directamente pues con la contraparte, ¿no? Y lamentablemente hay que decirlo, digo, yo confío en la honestidad de los abogados, pero lo cierto es de que el abogado pues de eso come, entonces el abogado le conviene que la controversia se prolongue y eso no beneficia a las partes y mucho menos el conflicto que tienen. Y algo importante es que a la mediación pueden llegar sin abogado, ¿no? Sí, claro. O sea, pueden llegar directamente a los centros de mediación y pedir como este servicio. Los dos pueden llegar, pedir el servicio y en ese momento se cubren los trámites que tengan que hacerse internos y se les asigna un mediador. Entonces no es necesario en la mediación acudir con un abogado. Tampoco está prohibido, pero bueno, dada la naturaleza de este procedimiento, que es que las partes construyan precisamente esa solución, no es un requisito indispensable que estén asesorados por abogado. Oiga, magistrado, ya hemos sabido de casos en los centros de mediación que al final la gente llega a un acuerdo y a la mera hora ya ni siquiera se divorcian, por ejemplo, o mantienen una relación mucho más saludable, ¿no?, que la que tenían antes. Así es porque, bueno, eso, insisto, es cuando existe la buena fe que debe de imperar siempre en tratar de solucionar la controversia y no hacerle la vida pesada a mi contrario. Entonces, me parece que como humanos lo que tenemos que buscar es precisamente fomentar el arreglo amistoso de las controversias que naturalmente tenemos como sociedad. Y finalmente, magistrado, un poco a manera de conclusión y destacando la importancia, ¿no?, de estando aquí en el Instituto de la Judicatura Federal, de estos cursos y de estas jornadas de actualización que ustedes tienen de manera permanente.
en el caso de la materia familiar, pues ¿cómo contribuye eso para que ustedes estén al día, para que brinden un mejor servicio de impartición de justicia? Es muy importante porque además la justicia local y la justicia federal, cada quien en el ámbito de su competencia, conocemos de asuntos distintos. Entonces, para nosotros en el ámbito federal, que conocemos asuntos en amparo, es importante ir viendo cómo van avanzando estos métodos alternativos y qué reflejo van teniendo precisamente en los procedimientos, o cómo van influyendo en las soluciones que se van dando, o en o cómo se conflictúa eventualmente el cumplimiento de estos convenios, para estar capacitados eventualmente de poder resolver adecuadamente un juicio de amparo y no enredar más una solución que se logró que fuera eficaz en el fuero común. Es decir, es bueno que vayan de la mano, ¿no? Tanto Así es. la justicia a nivel local como federal. Así es. Bien, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en el programa y lo esperamos por aquí. Muchas gracias, como siempre, es un placer. Gracias también a usted que nos acompañó y al equipo de producción que hizo posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.